Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es paninis, una receta en la cual disfrutan tanto pequeños como mayores. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos por el pan. Como estáis viendo en la imagen, yo tengo aquí 3 barritas chiquititas, pero no es necesario tener este tipo de pan, porque si tenemos el pan común, el pan que todos conocemos, es partir el tamaño del panini que nosotros queremos, cortamos a la mitad, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, y sería exactamente lo mismo. Una vez ya tenemos nuestro pan cortado, lo colocamos en una bandeja hasta para horno y a cada mitad del pan le vamos a añadir tomate frito. En mi caso es tomate frito comprado, que tenemos una salsa de tomate casera que la hemos hecho nosotros en casa y lo queremos añadir en este panini. Hacerlo, porque ya os digo que os va a quedar un panini para chuparse los dedos. Repartimos bien esa salsa de tomate o ese tomate frito, como es en mi caso. ¿Y qué le va ideal al tomate frito? El orégano. Pues le vamos a añadir un toquecito de orégano a cada uno de nuestros paninis. Una vez este paso ya le tenemos, voy a preparar 3 paninis distintos. Empezamos con el primero. Para el primero vamos a necesitar chorizo. Nada, añadimos un toquecito de chorizo así, como estáis viendo ahora mismo en la imagen. Y lo voy a mezclar con un jamón cocido. Voy a volver a repetir el mismo paso, pero esta vez con el jamón cocido. Y una vez ya lo tenemos, vamos con el siguiente panini. Para el siguiente panini lo vamos a hacer de salchichas. Ahora, que no os gusta este tipo de salchichas, perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de ingrediente. Lo que pasa que con el siguiente ingrediente que le vamos a añadir a este panini, le va ideal la salchicha, que es la cebolla frita crujiente. Le va ideal, entonces añadimos bien de cebolla crujiente, que le da un sabor espectacular. Y ahora ya, cuando ya lo tenemos, vamos con el último. Yo el último lo voy a hacer de atún. Aquí tengo atún en aceite de oliva que le tengo bien escurrido. Le voy a añadir así un poquito a nuestro gusto. ¿Y qué le va ideal el atún? El pimiento de piquillo o pimiento asado. En mi caso, como estáis viendo, es pimiento de piquillo. Colocamos y cuando ya los tenemos vamos a elegir nuestro queso preferido. En mi caso es queso mozzarella. Le añadimos bien de queso por encima. ¿Y qué hemos tardado? Nada. En 3 o 5 minutos nuestra cena está lista, o comida, o picoteo, lo que queráis. Pues nos lo llevamos al horno a 200 grados centígrados, con calor arriba y abajo, durante unos 10 a 15 minutos. Si lo hacemos en la freidora de aire, ponemos en posición pizza y no tendremos nada más que hacer. Ahora, transcurrido el tiempo del horno, pues vamos a gratinar. Y vamos a gratinar durante unos 5 a 10 minutos aproximadamente. Si lo estuviéramos haciendo en freidora de aire, no tendríamos que hacer nada, solamente el paso que os he dicho al principio. Nos lo llevamos al horno y transcurrido el tiempo, aquí ya los tenemos. Mirad qué maravilla, qué bocado. Nada, una receta que, como os decía al principio, una receta que gusta tanto a pequeños como a mayores. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.